Hoy visitamos a la abogada penalista Fabiana Figueroa. Bueno, Fabi, primero que nada, agradecerte por habernos brindado este espacio. Bueno, no, gracias a vos, Flor. Gracias por venir y, bueno, dejarme expresar un poco. Me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a especializarte como abogada penalista? La verdad, como todo, cuando uno es chico siempre dice quiero ser tal cosa, quiero ser otra. Nunca lo tuve bien definido hasta los 17, que uno se encuentra con que está por salir de la secundaria y tenés que elegir una carrera. Y siempre tenía el comentario de todas mis amigas, mis familiares y todos diciéndome, vos tendrías que ser abogada porque te encanta discutir, siempre sos la justiciera y demás. Y bueno, medio como que me comí ese papel y dije, bueno, para mí lo mío es la abogacía porque sí, me gusta mucho discutir en el sentido positivo, digamos, de la palabra. Siempre deliberar, tener, digamos... Encontrarle el lado de la justicia. Claro, y siempre me gusta hablar con personas que no opinan igual que yo, entonces siento que me enriquece mucho. Y bueno, así surgió estudiar abogacía. Y cuando entro a abogacía, la primera materia sí que me cautivó, me llenó de muchas interrogantes que quería, digamos, como sacarme la duda, fue Derecho Penal. Pero bueno, siempre tuve como el prejuicio o los comentarios de que no, porque una mujer es muy difícil la práctica. Entonces yo intenté que me gustaran otras ramas, pero a medida que más estudiaba, Derecho Penal es lo que más me apasionaba. Entonces, bueno, bastó el primer año de la carrera como para decir, yo sé que quiero ser abogada penalista y acá estoy, siendo solo penal. Me gustó mucho eso que dijiste de los perjuicios. ¿Cómo manejás, cómo los llevás? Porque imagino que siendo abogada penalista tenés muchos de esos comentarios. Y sí, a ver, comentarios con carga negativa y también por ahí desde el lado de una preocupación, ¿no? Por ejemplo, me pasa que mi mamá desde siempre que yo le decía, no, yo voy a ser abogada penalista, ella siempre con su mirada protectora, no, Fabi, mira que no me gusta que te relaciones con gente que por ahí te puede hacer daño. Así que bueno... El típico que, por ejemplo, no hace mucho salí en el diario porque defendí a una persona que había sido denunciada por un abuso sexual con acceso carnal y, bueno, obtuve la libertad de esa persona y yo iba a mi casa re feliz porque, bueno, es un logro bastante grande para mí y llego a mi casa y justo había salido en las noticias, entonces me pongo a leer los comentarios de las personas y era... ¿Cómo siendo mujer vas a poder defender a un violador? Hija de, ¿cómo no te pasa a vos para que aprendas? Pero bueno... es parte de tu rubro y de parte, lo que te has preparado. claro, del trabajo y yo por suerte sé abstraer mucho. O sea, yo tengo muy fuertes mis convicciones y puedo defenderlos a ellos. No porque yo los defienda, yo voy a cambiar mis convicciones y voy a estar a favor de una violación. Entonces, como tengo muy seguro eso, cuáles son mis convicciones... la verdad estos comentarios no me afectan. Yo entiendo que hay gente que entiende que esto no es un trabajo, o sea, es un trabajo, pero para ellos esto no es un trabajo, esto es estar a favor de ellos. Y no, esto es un trabajo como una persona que, no sé, se dedica a la carne y es carnicero, sí. Es otro trabajo. Por ahí es medio difícil de entender, por ahí me pasa que digo, uy, qué estómago que tienen los enfermeros, por ejemplo, para curar a una persona que está ensangrentada, yo no podría, y a mí me han sabido decir qué estómago que tenés para defender a una persona que intentó matar a otra, por ejemplo. Tal cual. Pero bueno, no sabes diferenciar bien claro, lo que es tu trabajo y cuáles son tus convicciones. Exacto, y creo que eso hace que a mí no me afecte ese comentario, porque yo sé que por más que hayan personas en Facebook que me hagan malos comentarios, como no te lo hacen a vos, para que aprendas que eso no se tiene que defender, yo sé que estoy totalmente en contra de eso, más allá de que los defiendo, entonces eso me mantiene tranquila. Imagino que también cuando decidiste dedicarte a esto, también ya traías o estabas como preparada para recibir estos comentarios. Sí, tanto del ámbito, digamos, del público en general, como también ahí adentro, digamos, en tribunales, porque por ahí te ven una mujer joven, por ahí hay abogados penalistas de mucho tiempo en la rama, personas grandes que, bueno, tienen otros tipos de pensamientos y no solo yo, digamos, me como el mal comentario de la gente de afuera, sino que de adentro, como, ay, esta chiquita me va a venir a pasar encima a mí. Entonces, bueno, pero... ¿Y cómo te preparás con ese tipo de comentarios con respecto al ámbito laboral, con la edad, con verte mujer? ¿Cómo vos pudiste llevar eso y dejarlo de lado y seguir para
poder seguir trabajando tranquila. Y porque yo siempre siento o pienso que primero estoy trabajando y tenés que mantener el profesionalismo. O sea, no me puedo poner a discutir con una persona en el medio del juicio por más que me haya dicho algo que yo lo sentí como un ataque. Primero eso. Segundo, que yo siempre pienso que, bueno, no todas las personas tienen la misma formación y no todos pensamos igual. Por ahí ante un señor de 70 años que tiene 40 años de litigio y tiene un pensamiento machista, yo no lo voy a venir a cambiar. Entonces trato de responderle con mucho respeto, hacerle entender mi postura y que su comentario no estuvo, digamos, ubicado en tiempo y forma, pero bueno, trato de dejarlo ahí y no seguir la rosca. Termina la audiencia, termina el juicio, voy, lo saludo, le digo un gusto trabajar con usted. Te mantenés siempre en el profesionalismo. Claro, y más ahí adentro en tribunales que te están viendo las 24 horas del día. Siempre trato de dejar los problemas o las discusiones en la sala de audiencia. Salgo de la sala de audiencia y somos todos buenos compañeros. Bueno, Fabi, contanos un poco cuál ha sido el caso más desafiante que has llevado. Siento que hasta ahora por ahí todos son desafiantes en cierta medida, porque bueno, por ahí, ¿qué me pasa? Viene un cliente y te dice, sí, me la mandé, cometí un robo, y te da detalles, pero por ahí se guarda detalles que él cree que no es importante, y luego me voy a una audiencia y muestran un arma y al final el robo fue con arma. Entonces eso es un agravante que hace que esté mucho más complicado que un simple robo. Entonces es como desafiante en el momento tratar de armar una estrategia o qué decir o fundamentar como para que se calme un poco. Los casos así más desafiantes son por ahí los abusos sexuales. Porque, ¿qué pasa? Son delitos que se dan muy en clandestinidad, por así decirlo. Es la víctima, el imputado, el que cometió el hecho y nadie más. O sea, nunca hay testigos, nunca alguien percibió, porque bueno, estas personas que cometen este tipo de delitos, la verdad que tienen como una cuestión toda psicológica que saben tapar muy bien esa personalidad o esa sexualidad distorsionada en cuanto a querer tener relaciones, por ejemplo, con una menor. Entonces, nadie sospecha nada, nunca nadie los ha visto. Entonces son delitos desafiantes en el sentido de que yo tengo que defender a una persona que muchas veces cometió el hecho, muchas veces no lo ha cometido, o muchas veces lo ha cometido pero no con la gravedad que la víctima lo cuenta o que la madre viene y denuncia, porque por lo general son todos menores, entonces la madre tiene que venir a denunciar. Y yo entiendo que es una madre muy dolida, que por ejemplo su hija o su hijo le dijo, sí, mira, tal persona me tocó, y entiendo que en ese dolor por ahí pueden llegar a exagerar que no, que le tocó, que le hizo esto, lo otro. Entonces, bueno, por ahí lo que yo trato es de que llevar, digamos, mi estrategia de defensa a una, si tiene que ser condenado porque de verdad lo cometió, a algo ajustado a lo que de verdad hizo, y no que se coma más tiempo en prisión o le pongan más carátulas, más agravantes de algo que no hizo. Me pasó un caso que no sé si fue el más desafiante, pero me marcó mucho, porque es la primera vez que yo me choqué defender a una persona que de verdad no había hecho nada. Se trataba de un chico, 18 años, pero era un nene, o sea, yo lo veía y se me representaba a mi sobrinito de 13 años, flaquito, alto. Venía con la madre, venía aterrado, o sea, ahí te das cuenta que si bien tiene 18 años y tiene ya capacidad para ponerse frente a un juez y que sea juzgado como una persona adulta, no dejaba de ser un niño. Y venía porque su primita le había dicho al padre que él la había tocado la cola. Entonces, bueno, obviamente el padre ante esto va, hace la denuncia, se activa todo el protocolo, todo el sistema penal, y de repente lo llaman a él a una audiencia, le dicen que en esa audiencia le explica que es el principal sospechoso de que la primita de 7 años había dicho que la había tocado. Entonces el Ministerio Público Fiscal lo que pide es pedir la autorización justamente al juez para que se lleve a cabo la cámara Gesell, para que esta nena pueda contarlo en un ámbito, digamos, donde se cumplan todos los parámetros jurídicos, es decir, que esté el juez, el fiscal, el abogado defensor del imputado o sospechoso y el asesor de menores. Se tienen que dar todos estos requisitos para que ese testimonio de esa nena en cámara Gesell sea válido. Y bueno, pero ese chico se tuvo que sentar ante un juez, ante un fiscal, que le decía no, porque él es el principal sospechoso, porque la prima contó tal y tal cosa. Nunca me voy a olvidar su cara, estaba aterrizada, o sea,
atemorizado, horrorizado, todo exagerado. El nene, pobrecito, yo sentía que en cualquier momento se iba a desmayar. Y bueno, traté de darle tranquilidad desde donde yo podía, y a los 3 días se fija la audiencia de cámara GESEL. Entonces, bueno, hasta ahí era el principal sospechoso. La nena había dicho mi primo tanto, que era el nombre de él, me tocó. Vamos a cámara GESEL, la nena empieza a hablar, iba todo normal, hasta que le dice la psicóloga, bueno, ¿por qué estás acá? Y dice, no, porque yo estoy acá porque mi primo me tocó. Bueno, pero ¿cómo te tocó? ¿Nos podés contar? Bueno, no, es que en realidad no era mi primo, era un espíritu. Porque yo en realidad escucho voces y esa voz me dice que yo me tengo que matar. Yo a veces me despierto a las 3 de la mañana y esa voz me dice que tengo que agarrar un cuchillo y tengo que ir a matar a mi mamá. Y bueno, y ese día yo escuché esa voz y esa voz me dijo que yo tenía que decir que mi primo me había tocado. Bueno, pero ¿tu primo te tocó o no? Le pregunta la psicóloga. No me tocó. Él solamente se me acercó a mí, me pidió un vaso de agua y me corrió y me agarró como de la cintura y me corrió para el costado. Pero en realidad yo ahí sentí que este espíritu apareció y lo poseyó a mi primo y bueno, y empezó a dar una clase de explicaciones como sobrenaturales que todos nos dimos cuenta. La nena termina siendo diagnosticada con esquizofrenia. Claro. La nena tenía esquizofrenia. Sí. Tenía un trastorno mental, sí. Y ese trastorno la llevó a ir a decirle al padre que el primo la había tocado. Y este chico pasó por todo un proceso, claro, y lamentablemente, que fue complicado para él. ¿Qué pasó? Se corta la cámara GESEL, automáticamente interviene todo un equipo psicológico y psiquiátrico para la nena, que claramente tenía un nivel de esquizofrenia tremendo. A este chico lo sobreseen porque en definitiva si la hubiera tocado no es un delito tocar a alguien en la cintura, sí. Entonces pues no tiene, digamos, un contenido sexual, pero ¿quién le quita a ese niño todo lo que pasó hasta ese momento? Donde ya había una familia que lo había dejado de lado porque todos diciéndole ¿cómo vas a tocar a una nena de 7 años? Donde fue, digamos, discriminado por un montón de personas de su entorno que ya les quedó eso de decir, no, vos tocaste a tu prima. Y en definitiva, pobrecita, la nena tenía un desorden psicológico que vino y lo imputó, digamos, a este niño, porque tiene 18 años, ya no es un niño, pero si ustedes lo veían, era un niño. Sí. Entonces, bueno, ese caso la verdad que me marcó bastante y hasta el día de hoy me acuerdo perfectamente todo lo que sucedió, la cara del chico, todo. Fabi, y llevado a esto, ¿cuál es el mayor reto de defender un imputado en el sistema penal? Y el mayor reto, y es que justamente es una persona imputada, es decir, ya está señalada como principal sospechoso de un delito. Entonces, siempre que a una persona la detienen, por ejemplo, dentro de las 72 horas, sí o sí tienen que tener la primera audiencia. Esa primera audiencia se llama audiencia de formalización. Si no se da esa audiencia dentro de los 3 días, le tienen que dar la libertad automáticamente. Entonces, a esa formalización, a esa audiencia, nosotros no nos podemos oponer a que se le formalice el delito. Entonces, una vez de esa audiencia de formalización, empieza el plazo de investigación y en ese plazo de investigación, tanto Fiscalía como nosotros como Defensa podemos llevar adelante medidas como para determinar si es culpable o no. Pero el delito ya está formalizado, la persona ya está marcada por el sistema penal, ya tiene una serie de reglas que cumplir en ese periodo de investigación, más allá de que tal vez a la semana aparece otra persona y dice, no, yo cometí el delito. Pero esa persona ya está señalada, o sea, ya fue señalada, ya fue sentada ante un juez, que muchos dicen, ay, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Es algo que traumatiza, o sea, a mí me pasó la primera vez que me presenté ante un juez y yo iba como abogada defensora, me tiritaba todo, porque bueno, uno nunca no está acostumbrado a eso. Después del tiempo, sí, te da la experiencia, la costumbre y listo, ya está, hablo con un juez como si hablara con un amigo, por así decirlo. Pero bueno, en ese momento me imagino más para una persona que no ha hecho nada y está sentada y todas lo están acusando, tanto del Ministerio Público Fiscal como un abogado querellante, que es el que representa a la víctima, están todos, digamos, en su contra, es feo, es traumático y bueno, ese es mi reto, de siempre saber que un cliente cuando ya está, digamos, sospechado, ya estamos iniciando un proceso penal 10 pasos antes. Porque nosotros contamos con la carga de decir, no, pará, él, si bien es sospechado, es simplemente eso, un sospechoso. No está la certeza de que he cometido el delito. Entonces, bueno, por ahí en la práctica, el principio penal de inocencia, de que toda persona se presume inocente hasta que se prueba lo contrario, por ahí no es tan así.
O sea, nosotros sentimos que ya vamos contra la marea en ese sentido. Ya es una persona que está sentada, si bien posiblemente es inocente, pero ya está indicado como que no es inocente. Sí. Entonces, bueno, ese por ahí es el reto. Sí, y bueno, contás esto de algunas habilidades que hay que tener para ser abogada penalista. ¿Cuáles vos considerás que son las habilidades más importantes que tiene que tener un abogado penalista? Y yo creo que es el razonamiento, primero, si bien la teoría la podemos tener todos, por ahí es razonar el caso concreto y decir, bueno, ¿cómo aplico esta teoría o esto que yo sé o que aprendí en la facultad o que aprendí con la experiencia en este caso concreto? Y más que nada, principalmente la practicidad. Porque como te dije recién, una persona es detenida al tercer día, en ese lapso sí o sí le tienen que fijar la primera audiencia. Entonces vos tenés que ser rápido. A mí hoy me llega un cliente con que me llama, por ejemplo, la madre de un cliente, mire, mi hijo está detenido y lo han detenido por un robo de una bicicleta. Y bueno, yo sé que tengo tal vez 1 o 2 días para armar toda una estrategia de defensa, para ir y consultar con ese hombre, digamos, ir a la comisaría, entrevistarlo, preguntarles detalles, ver qué lo puede salvar, qué no, qué lo perjudica, qué no. Entonces tenés que ser muy práctica y muy rápida. Hoy te llaman y vos sabés que en un día vos tenés que tener todo preparado. Y también la practicidad ahí en la audiencia, porque las audiencias son orales y es tu palabra contra la mía. Y terminás de hablar vos, que lo estás acusando a él, y me dan la palabra a mí, y yo ya automáticamente te tengo que responder. Y no tengo un día para armar un escrito o un speech y decir, bueno, dame un día y te respondo. No, tiene que ser ahí en el momento. Entonces tenés que ser muy, muy práctico y muy razonable, muy preparado y estar muy concentrado. Por ahí eso, tratar de no tener nervios o tratar de canalizarlos de alguna forma para estar totalmente concentrado en el momento y estar despierto en decir, bueno, dijo tal cosa, yo le puedo responder tal otra. Eso son las habilidades, digamos, que uno tiene que tener sí o sí. ¿Y qué consejo le darías a una persona que va a pasar por primera vez un proceso penal? Y el consejo, a ver, el fundamental es asesorarse con un abogado penalista. Porque por ahí pasa que vienen muchos clientes que ya vienen de otros abogados, ya han sido asesorados por otro abogado, que era porque era el abogado de la familia o porque era el conocido de su papá y tal vez era un abogado laborista. Y no tengo nada contra los abogados que se dedican a la rama laboral, pero no tienen ni idea del sistema penal. Como así también yo, por ejemplo, no tengo idea del sistema laboral o cómo se lleva adelante un caso. Entonces, principalmente eso, ser asesorado por un abogado digamos, especializado en la rama que vos no necesitás. En este caso, que sea penalista. Porque, bueno, si bien uno como abogado tiene, digamos, conocimiento de las diversas ramas, pero es muy general. Sí. Y ante esto son temas muy delicados, porque la persona que viene con un problema penal, la mayoría de las veces está en juego su libertad. Entonces, tenés que tener un buen asesoramiento porque justamente es un derecho muy importante. Justamente necesita las habilidades que nos comentabas anteriormente, que no todas las personas se preparan para eso. Exacto. A ver, es como si a mí me pasa ya una persona viene con un problema laboral y mañana tiene una audiencia. Yo lamentablemente, por más que ponga todo mi esfuerzo, no tengo la experiencia de una abogada que se dedica a casos laborales. Entonces, por ahí en mi afán de querer ayudar, porque bueno, es mi amigo, lo embarro, es peor. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido un gusto. Gracias a vos, Flor, y bueno, gracias por darme vos a mí el espacio para poder expresarme tranquila.